Hola a todos, espero que estén muy bien. Este video es para que podamos revisar las preguntas del problema 2 y del problema 3, que no alcanzamos a ver con profundidad en la ayudantía sobre variable aleatoria. Aquí les estoy mostrando ya el problema 2. Habíamos alcanzado a resolver la pregunta A, habíamos encontrado el valor de K y habíamos quedado también en la mitad de la pregunta B, casi terminándola con la función de distribución. De todas formas, como ahora estamos con el video y aprovechando, voy a comentarles rápidamente la resolución de la A, de la B y la C, de igual manera para que puedan recordar cómo era el desarrollo. Ya, entonces, bueno, habíamos quedado en este problema, que lo primero que habíamos reconocido era que era una variable aleatoria continua, ¿cierto? Primero porque me estaban dando, explícitamente me decían que me daban una función de densidad, que sabemos que es eh, la función que describe cómo se distribuyen las probabilidades de una variable aleatoria continua, a diferencia de la variable aleatoria discreta, que su nombre es función de cuantía o función de masa de probabilidad o función de probabilidad. Entonces me daban esta función de cuantía que estaba definida en estos dos tramos, que es cuando x toma los valores entre 0 y 5 y cuando toma los valores entre 0 y 10. ¿Y qué era x? Que era un poco lo primero que teníamos que partir definiendo siempre. Bueno, la variable aleatoria x, en este caso, y en la mayoría de los casos, va a venir siempre explícita en el enunciado, que acá me dice que es el tiempo en minutos, eh, el tiempo de espera en las etapas. Ahí está. Supongo que el tiempo de espera en cada una de las etapas es una variable aleatoria, entonces x es el tiempo de espera y está en minutos. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que cuando hay un tiempo entre 0 y 5 minutos, la probabilidad se va a calcular de esta manera y de la misma forma cuando está entre 5 y 10 minutos y para cualquier otro caso va a ser cero. Eso quiere decir que la función no está definida para otro caso. Bueno, entonces lo primero era encontrar el valor de k para que f de x fuese una función de densidad. ¿Qué características cumplía una función de densidad? Bueno, en primer lugar, cumplía que tiene que ser positiva para todos sus valores y en segundo lugar, que la integral de todo el dominio de la función tiene que ser igual a uno. Esto lo expresábamos de esta manera. Decíamos que la integral desde menos infinito hasta infinito, o dicho de otra manera, la integral en el dominio de la función, porque fuera del dominio el valor de la función es cero, y esto es siempre así en las funciones de densidad, siempre están definidas en cierto tramo, que incluso podría ser un tramo abierto, o sea, de repente me podrían dar una función de densidad que sea simplemente que me digan para los x mayores a uno, por ejemplo, y para los x menores a uno. Pero a lo que voy es que siempre va a haber un tramo en el que va a estar definida y ese tramo es el que nos va a interesar finalmente integrar. Pero de forma general lo podemos expresar como la integral de menos infinito a infinito, sin problema. Entonces la integral de menos infinito a infinito de la función me tenía que dar uno. Esa era, bueno, eh, la regla principal que nos sirve para este tipo de ejercicios. Al igual que cuando en las variables aleatorias discretas decíamos que la suma de las probabilidades puntuales en cada una tenía que darme 1, ¿cierto? Que lo simbolizábamos con la sumatoria de las probabilidades. Esa me tenía que dar uno. Ya, acá es lo mismo. Pero, como sabemos, una función de densidad no es lo mismo que una función de cuantía, porque esta de acá es una curva, la función de densidad. Es una función que al graficarla nos queda una curva, no así una función de cuantía que al graficarla nos queda lo que sería similar a un gráfico de barras. Entonces, como es una función que nos va a dar esa forma, la voy a dejar acá. eh, Piensen ustedes que es algo así. A ver si se pone la función.
Ahí sí. Ya. Lo que quería era graficar esto para que se viera la diferencia. Ya. Por ejemplo, una función de cuantía iba a tener una forma así, por ponerles un ejemplo. Muy parecido a un gráfico de barra, en donde acá vamos a tener los valores que toma la variable y acá vamos a tener las probabilidades asociadas. En cambio, para una función de densidad, nosotros vamos a ver una curva. Y el ejemplo más clásico es la distribución normal, que es una función, una distribución continua, que tiene la campana de Gauss. Entonces vemos una curva. Por lo tanto, acá, lo que me está diciendo esta propiedad de acá es que toda el área bajo la curva de acá me tiene que sumar 1. Y esto viene de la explicación de que cuando nosotros teníamos todos los elementos del espacio muestral y teníamos la suma de las probabilidades de todos los eventos que hay en un espacio muestral, eso me tenía que dar 1 porque es todos los resultados posibles. Entonces acá es la misma idea. La suma de todos los resultados posibles, la probabilidad es 1. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a ver si puedo borrar esto. Y sí, ya. Entonces, basándonos en esa regla, lo que tenemos que hacer para este caso y cualquiera es hacer finalmente esto, que es una ecuación al fin y al cabo, porque estamos teniendo una igualdad. Solo que la igualdad es una integral. Entonces la planteamos. Decimos, la integral desde, en este caso podríamos, para ser 100% correcto, como les explicaba en la ayudantía, podríamos decir desde menos infinito hasta cero de la función, que sería, la función sería cero. Pero esa integral no nos va a servir de nada porque va a ser cero. Entonces directamente integremos lo que es el dominio de la función. Entonces, la integral desde 0 hasta 5 de la función. ¿Cuál es la función? 1 partido en 25x. Y le sumo el segundo tramo, que es el de acá, que sería la integral desde 5 hasta 10 de k menos 1 partido en 25x. Entonces, todo eso yo sé que me tiene que dar 1. Bueno, entonces ahí en la ayudantía lo resolvimos. Esto no tenía mayor complejidad, solamente tenían que acordarse de algunas propiedades básicas de las integrales. Por ejemplo, acá les conviene sacar la constante, dejar la integral acá, que sea de x, y acá esta la pueden tratar como la diferencia entre dos integrales. Entonces, como es la diferencia, podemos decir que es la de k, y luego sacando la constante, lo mismo acá de x de 1 de hasta 10, de 5 hasta 10. Y esto igual a 1. Ya, entonces resolvíamos estas integrales y esto ya se los dejo al cálculo de ustedes para que lo puedan practicar, pero a lo que deberían llegar es a una ecuación que les debería quedar más o menos de esta forma. Debería quedarles un medio más 5k menos 3 medios es igual a 1. Es decir, lo que estaría, lo que estaría acá es lo que obtendríamos de realizar las integrales, que como ven son integrales definidas, por lo tanto tenemos que aplicar el teorema fundamental del cálculo, y de esto nosotros desprendíamos, despejando k, que k era igual a 2 quintos, ¿ya? Entonces, como k era igual a 2 quintos, yo ya podía reescribir la función de acá, reemplazando ese k, y dejándola ya como corresponde, que sería que este tramo es 2 quintos menos 1 partido en 25x. Ese sería el valor de k. Entonces, si ahora ustedes integraran la función, primero con el tramo de acá, y luego con este tramo reemplazando k por un 2 quintos, esa integral, la suma les va a dar exactamente 1, que es la condición para que sea función de densidad.
Y bueno, evidentemente la otra condición de que era que todos los valores deberían ser mayor o igual a cero, nosotros simplemente mirando sabemos que se cumple porque acá tenemos los valores que puede tomar x, que son valores positivos, y vemos que siempre esto nos va a dar positivo, nos va a dar mayor o igual a cero, y lo mismo acá, valores positivos, y esto también, ahora que ya vimos eh, el valor de k, también nos va a dar siempre mayor o igual a cero. Ya, con eso entonces teníamos la pregunta de encontrar la constante. Ya, para el caso de la pregunta B, que era encontrar la función de probabilidad acumulada, la función de probabilidad acumulada era esta, la función f de x mayúscula. Esta función me entrega siempre las probabilidades que hay acumuladas hasta el valor de x que yo quiero acumular. En este caso se simboliza así, ese x de ahí. Entonces esto se lee la probabilidad de que la variable aleatoria x, que es el tiempo de espera, sea menor o igual a un valor cualquiera. Por ejemplo, la probabilidad de que x, el tiempo de espera, sea menor o igual a 3 minutos, por ejemplo. O sea, ustedes en la pregunta no les van a decir cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 3, sino que les van a decir directamente cuál es la probabilidad de que el tiempo de espera sea menor o igual a 3. Esa es una forma de verlo. Ya. Entonces, esta función es muy útil y no tiene nada que ver con esta, porque esta es la función de densidad. Entonces, f de x minúscula es mi función de densidad. Función de densidad. Mi f de x mayúscula, vamos a poner para que no se confunda, densidad. Y f de x mayúscula, función de distribución, para que no las confundamos. Ya. Para hacer esto, para encontrarla, tenemos que entender lo que estamos buscando primero. Lo que estamos buscando, que es este f de x mayúscula, es una función. Es una función. Como es una función, lo que yo debo obtener del proceso que haga es una función, no es un número, no es un valor específico. Entonces, para encontrar una función de distribución, lo que yo hago es integrar cada uno de los tramos de mi función de densidad entre el valor del límite inferior, que vamos a simbolizarlo desde menos infinito, hasta x. Porque yo lo que quiero es al final, con el reemplazo que hago del teorema fundamental del cálculo, que yo reemplace por x y lo que me quede sea en términos de x porque estoy buscando una función. Entonces acá lo van a encontrar en la PPT y en muchos libros como f de t, hacemos un cambio de variable en diferencial de t, que al final este f de t es reescribir nuestra función de acá cambiando la x por una t. No tiene nada más que eso y lo hacemos simplemente para no confundir los x de acá con los x de acá. Es simplemente un tema de notación. Ya, entonces voy y aplico esto a mi primer tramo. Y digo, lo que yo quiero encontrar al final, lo podemos dejar planteado desde ya, de hecho. Miren, así esto va a ser un poco más visual para ustedes. Mi función de distribución de x, ponemos x abajo porque es el nombre de la variable aleatoria que estamos estudiando, x. Si fuera y, sería una y. Pero me está diciendo que es la función de la variable aleatoria x, que se evalúa obviamente con valores de x. Ya, entonces, la función de x va a ser igual. Primero, para cualquier valor que sea menor al límite inferior, que es cero, nuestra función va a valer cero, porque no hay ninguna probabilidad acumulada hasta ahí. Entonces, mi primer tramo va a ser cero para los valores que sean menores a cero. Ahora viene el primer tramo, el de acá. Entonces, ese primer tramo, como les dije, tenemos que aplicar esto que habíamos visto acá, que era la desde el menos infinito hasta x de f de t en dt. Entonces voy y digo, mi primer tramo es la integral desde cero hasta x, porque como vengo acá desde el menos infinito, pero acá ya pasé el cero. Entonces, en realidad lo que me importa es lo que pasa desde 0 a 5. Entonces, de 1 partido en 25, y ahora donde había una x voy a poner una t.
para no confundirme, en diferencial de t. Para los valores, ¿cierto? Mantenemos tal cual los límites de arriba. Ya. Eso sería hasta el tramo 1. Para el tramo 2, que ya sabemos que es 2 quintos menos 1 partido en 25x, aquí hay una cosa importante. Como estamos acumulando las probabilidades, en este tramo de acá, que es el que vamos a tener aquí en el tercero, yo tengo que considerar todas las probabilidades que yo ya tenga acumuladas desde los tramos anteriores, porque acá piensen que esto va a ser lo que va a pasar desde el 5 hasta el 10. Entonces yo tengo que tener todo lo que hay debajo del 5. Por ende, yo tengo que sumarle la probabilidad que haya acumulada hasta el 5. Y eso lo vamos a simbolizar como la función de distribución evaluada en 5. Y ahora sí, le sumo a eso lo que me va a resultar de la integral desde el 5 en este caso hasta x, ¿cierto? Estamos aplicando esto mismo de nuevamente, 5 hasta x de mi función, que es 2 quintos menos 1 partido en 25 t en dt. Perfecto. Y eso para los valores que van a estar entre 5 y 10. Ya. Y nos falta una pequeña parte, que es, ¿qué pasa para los valores que sean mayores a 10? Que es algo que tiene que ir siempre en toda función de distribución. El 1, porque cualquier valor mayor a 10 va a tener una probabilidad acumulada de 1, porque es la probabilidad que va a haber hasta abajo de ese valor. Entonces acá, para los x que sean mayores a 10, mayores o iguales a 10. Entonces así se construiría nuestra función de distribución. Ahora, simplemente tendríamos que calcular cada uno de los tramos. Ya planteamos cómo hacerlo, entonces vamos con este. A modo de ejemplo, 0 a x de 1 partido en 25 de en dt. Lo vamos a hacer para este cálculo. Hacemos lo mismo que hicimos antes. De hecho, ya tenemos la integral de esto calculada, pero la vamos a hacer de nuevo. O sea, ya la deberían tener calculada, me refiero. Dt en dt. Y eso sería entonces 1 partido en 25 por la integral de x o de t, en este caso, eh, sería entonces, sería entonces t al cuadrado partido en 2, ¿cierto? T al cuadrado partido en 2. Y esto lo vamos a evaluar en los límites de x y 0. Ya. Entonces resolvamos. Nos quedaría 1 partido en 25 por x al cuadrado partido en 2 menos 0. Entonces al final, multiplicando, nos queda x al cuadrado partido en 50. Listo. Esto es lo que yo quería obtener. Como les había mencionado antes, lo que queríamos obtener era una función. Y esta es la función que yo quería obtener. X cuadrado partido en 50. Eso quiere decir que mi primer límite, o sea, mi primer tramo, que sería el de acá, va a ser x cuadrado partido en 50. Vale, hasta ahí habíamos quedado en la ayudantía. Así que hasta ahora esto no era nada nuevo, pero ahora sí vamos a explicar bien lo que venía después. Lo que venía después me decía que yo debía calcular esto. La función evaluada en 5
más la integral desde 5 hasta x, 5 hasta x, de, teníamos que era 2 quintos menos, era 2 quintos menos 1 partido en 25x. En este caso, 1 partido en 25t, en dt. Ya, perfecto. Ya. Esto, ¿cómo calculamos la función evaluada en 5? Vamos a la función y ya la tenemos acá, que es esta, y sabemos que cuando x es igual a 5, nuestra función va a ser x cuadrado partido en 50. Y acá es donde ustedes quizás me dirían, pero estás tomando el 5, quizás debería ir acá, porque acá es donde está tomándose los valores de x igual 5 y no debería ir acá. Y sí, podría ser, si fuésemos específicos, si fuéramos eh, muy rigurosos en ese sentido, pero acá tenemos una propiedad de las funciones, mejor dicho, de las variables aleatorias continuas, que es que me da lo mismo, realmente da lo mismo, si nosotros tomamos el valor acá o no lo tomamos, en términos de lo que afecta al resultado de la probabilidad. Esto se sustenta en la propiedad de que la integral en el punto vale cero. Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, la integral de a en a de alguna función, nosotros sabíamos que eso es cero. Bueno, en este caso es lo mismo. Y nuevamente es por la propiedad de que la probabilidad de que x sea igual a un valor exacto en una variable aleatoria que sea continua es cero. Esa es eh, esa es la importancia que tiene esta propiedad. Vale, entonces, entonces retomando, se van a dar cuenta de que si ustedes reemplazan el 5 en lo que les va a dar acá, si lo reemplazaran acá, van a llegar al mismo valor de la probabilidad. Ya, entonces, ¿cuál sería el valor de f de x? Evaluado en 5. Acá tenemos nuestra función que nos va a dar el valor. Esto recuerden que es lo mismo que decir la probabilidad de x acumulada hasta el 5, y eso es 5 al cuadrado partido en 50. Reemplazamos el 5 por el valor que está acá. Y eso es 25 partido en 50, que es 0,5. O un medio, si lo quieren ver también. Un medio. Vale, entonces ya que sabemos que es un medio, vamos a dejarlo acá abajo. Es un medio. Esto de acá es un medio. Más, y ahora sí tendríamos que resolver esta integral. Vamos a dejarla planteada nuevamente para que hagan la resolución, pero acá tienen varias formas de hacerlo. En verdad pueden reescribir incluso eh, esta resta del 2 quintos menos el 1,25t. Si lo reescriben, yo lo recomiendo, no es necesario, en verdad van a llegar al mismo resultado, pero por ejemplo, una forma más simple de verlo es esta. Digan, saco el factor del 1 partido en 25 y digo, esto es lo mismo que 1 partido en 25 por 10 menos x. Y bueno, en este caso, t, 10 menos t. ¿Cierto? Porque 1 partido en 25 por 10 me dan los 2 quintos y por t me da el 1 partido en 25 menos 1 partido en 25 por t. Vale, entonces acá, nuevamente, podemos dejarlo expresado como 1,20, 1 partido en 25, perdón, por, hagamos la resta de las integrales al tiro, entonces sería esto, menos 5x de n de- Vale, entonces ahí ya queda la resolución para que la vayan haciendo. Al final deberían llegar a esto que les voy a dar un poquito más abajo. Vale, entonces llegaríamos a 1 partido en 25
por, ya saben acá que, de hecho, podemos sacar de nuevo la, la constante para afuera, etcétera, podemos hacer ahí un juego. Entonces, si resuelven las dos integrales, debería quedar algo como 10x menos 5 para la primera, 10x menos 5 menos x cuadrado medios menos 25 medios. Y ahí ya, operando, bueno, y esto tenemos un medio acá sumando sin que se nos olvide. Y sumando, al final les debería quedar un medio más, 10x partido en 25 menos x cuadrado partido en 50 menos 3 medios. 3. Y ahí sí, ya sumando este 3 medios por ahí, con el un medio sería 10x 5 menos x cuadrado 50 menos 1. Vale. Entonces, esto, de hecho, también ustedes lo podrían reescribir de otra forma, si que quisieran dejarlo de una forma un poquito más ordenada y quizá tienen tiempo ahí para trabajarlo algebraicamente, podrían llegar a que esta misma expresión de acá es equivalente a esto. 1 menos 10 menos x al cuadrado es 10 menos y partido en 50. Y queda un poquito más bonita, pero es más difícil de verla porque tienen que, bueno, primero tienen que multiplicar todo por 50, obviamente, para que quede con el factor común. Luego tienen que expresarlo como un binomio, darse cuenta ahí de que el 10 menos y al cuadrado puede ser la solución de ese, de ese binomio. Y bueno, así llegarían a ese resultado. Pero esto es igualmente válido. O sea, esto de acá está perfecto. Ya, entonces esa sería nuestra función para el segundo tramo y final. ¿Qué pasaría ahora, por ejemplo, como les decía, si reemplazáramos el 5 por en esta función de acá? Les daría, y también se los dejo para que lo hagan, que el resultado es el mismo, la probabilidad es 0,5 o 50%. Esto quiere decir que la probabilidad de que x sea menor o igual a 5 es 0,5 y lo podíamos calcular ocupando, en este caso, como justo era el límite en el que cambiaba la función, podíamos ocuparla por los dos tramos. Vale, entonces al final nuestra función de distribución f de x quedaba de la siguiente forma, que era 0 cuando teníamos valores de x menores a 0, x cuadrado partido en 50 cuando teníamos valores entre 0 y 5. Y bueno, acá lo pueden dejar como ustedes quisieran, pero para mantener el formato de lo que calculamos recién, 10x partido en 25 menos x cuadrado partido en 50 menos 1. Eso cuando entonces x está entre 5 y 10. Y para cualquier valor de x que fuese mayor a 10, teníamos 1. Evidentemente, si ustedes ahora reemplazaran el 10 en este tramo de acá, obviamente también les va a dar 1. Porque 10 es el mayor valor que puede tomar esta variable aleatoria en su función definida. Entonces, como es el mayor valor, toda la probabilidad que haya acumulada hasta ese valor es 10. O dicho de otra manera, ¿cuál es el valor o sea, cuál es la probabilidad? Esto quizás sea bueno que lo practiquen. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo, o la variable en este caso, tome un valor menor a 10 minutos? Es 100%, evidentemente, porque o sea, que tome un valor mayor a 10 es 100%.
acumulado hasta el 10, perdón, ahí sí, esto me refería. Probabilidad de que X sea menor o igual a 10, ahí sí, esto me refiero, es 100%. Eso es lo que estaría diciendo, por ejemplo, esta función. Y si yo tengo ahora la probabilidad para un valor mayor a 10, por ejemplo, que sea menor o igual a 11, también la probabilidad que haya acumulada es de un 100% o de un 1. Tiene que estar ahí. Ya. Entonces, sigamos. Sigamos con la siguiente pregunta. Ya. La siguiente pregunta decía esto. Aquí la pegué de nuevo para que no se nos olvide. Ya, nos pedía encontrar esa probabilidad que está acá abajo. La vamos a anotar para descomponerla. La probabilidad y nos ponen una cantidad de cosas que nos parecen un poco familiares, pero que no nos deberían marear porque tenemos que entender esto desde su inicio. Entonces, nos piden encontrar esa probabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que entender acá? Primero, darnos cuenta de que hay una barrita acá que nos indica que hay una probabilidad condicional. ¿Qué era una probabilidad condicional? La probabilidad condicional me decía que la probabilidad de A dado B, era la probabilidad de la intersección entre ambos eventos, ¿cierto? Sobre la condición, que en este caso era B. Eh, entonces, eso quiere decir que esta parte de acá es toda esta parte de acá y esta parte de acá es esta parte de acá. Ya. Como ya hemos identificado que tenemos dos partes, sabemos que la probabilidad acá, en las variables aleatorias, nosotros las escribimos de esta forma. Por ejemplo, la probabilidad de que x sea mayor a 2. Eso es una probabilidad. Entonces nuestro A se va a parecer a esto, por ejemplo, o nuestro B se va a parecer a esto. Por lo tanto, eso es lo que tenemos acá. Por lo tanto, tenemos que primero encontrar esos números, que vendrían siendo estos valores que están acá y estos valores que están, bueno, acá X está justo entre medio de dos valores, el -1 que ya está listo, pero esto de acá es otro valor, al fin y al cabo. Entonces tenemos que calcular esa resta. Entonces, como vemos, esto está expresado en términos de dos indicadores que son importantes, que son la esperanza, mi valor esperado, y la varianza. Entonces tenemos que calcular la esperanza y la varianza. ¿Cómo calculábamos la esperanza? El cálculo de la esperanza de x, cuando x es una variable aleatoria continua, se hace como la integral, ¿cierto? Igual que la habíamos visto anteriormente, desde menos infinito hasta infinito, o dicho nuevamente, desde todo el intervalo en el cual está definida la función, de mi función f de x, de mi función f de x, ahora sí volvemos a la x, porque ya no estamos ocupando cambios de variables ni nada, pero ahora multiplicado por x, diferencial de x. Ese es el valor de la esperanza de x. Eso quiere decir que yo tengo que multiplicar esto por x y sumarle esto multiplicado por x también. Planteémoslo. Sería la integral, ¿cierto? Entre 0 y 5, me voy a ir directamente a lo que me importa, de 1,1, ahí está, 1 partido en 25, x por x. Esto quiere decir que al final esto es 1 partido en 25 por x cuadrado. Solo que yo lo dejo así para que puedan diferenciar estos dos elementos de ahí. Diferencial de x. Y ahora le sumamos la parte de arriba, o mejor dicho, lo que continúa, que sería esto, 2 quintos. 2 quintos menos 1 partido en 25 x, ¿cierto? Esa era toda mi función, y esto por x. Esto yo no sé cuánto va a resultar de antemano, no es como cuando antes igualábamos a 1 porque sabíamos que era así, sino que esto ya es
lo que habíamos visto antes. Y esto se le debe recordar un poco al cálculo de la esperanza de las variables discretas, ¿cierto? La esperanza de una variable discreta, la esperanza era la suma de las probabilidades por los valores que tomaba la variable. Bueno, acá mis probabilidades están simbolizadas por esto, el valor que toma la variable está simbolizado por esto, y la sumatoria ahora pasa a ser una integral, que es básicamente la suma infinita, ¿cierto? De todo el intervalo. Bueno, nuevamente, igual que antes, aquí tenemos que resolver ambas integrales. La integral de 0 a 5 de 1,25, ustedes saben que esto es 1,25. La integral de x es x cuadrado partido en 2, y esto lo hablamos en 5 y 0. Ah, bueno, en este caso eh, tenemos también la multiplicación por x. Entonces, esto me quedaría x cubo, sí, porque recordemos que esto es la integral de 0 a 5 de x cuadrado. Entonces, esto sería x cubo partido en 3. Ahí sí, de 5 y 0. Y ahora, para el caso de acá, bueno, esto sería un poco lo mismo que habíamos hecho anteriormente, ¿cierto? Los 2 quintos por integral de 5 a 10 de, de x menos 1,25, 5 a 10 de x. Ah, nuevamente acá, nos faltó el x cuadrado. Como está multiplicando el x, entonces aquí sí quedaría el x de x y acá x cuadrado. Ahí sí. Y esto también es de x. Vale. Nuevamente, ya. El caso de acá, haciendo el reemplazo, quedaría 1 partido en 25 por 5 elevado a 3 partido en 3 menos 0 elevado a 3 partido en 3. Entonces por eso lo dejo simplemente así. Y esta parte nos queda 5 tercios. Ya. Y ahora vamos con el otro lado. Para el otro lado sería 2 quintos, 2 quintos por... Vamos a ir directamente también haciendo los reemplazos. Me quedaría 10 al cuadrado menos 5 al cuadrado partido en 2 menos, sería 2,5 menos, esto sería nuestra primera, 1 partido en 25 por 10 al cubo menos 5 al cubo partido en 3. Este sería el segundo término. Y bueno, haciendo la resolución entre ambas cosas, queda 10 tercios. Por lo tanto, mi esperanza de x y esperanza de x, 5 tercios más 10 tercios son 15 tercios. Entonces 15 dividido en 3 es 5. Quiere decir esto que el valor que yo esperaría obtener de del tiempo de espera es de 5 minutos, o que su media es 5 minutos, o que su promedio es 5 minutos. Recuerden que todos son sinónimos. Ya. Entonces, ahí tendríamos la esperanza de x, que era uno de los valores que estábamos buscando y que nos permitiría ya reemplazar acá arriba. Pero nos falta calcular la varianza. ¿Cómo calculábamos la varianza? La varianza tenía una fórmula que nos facilita bastante el cálculo. Esa fórmula era esta de acá. Entonces, la varianza
de x, esta fórmula aplica tanto para variable discreta como variable continua. Y decía que era la esperanza de x, que ya la calculamos, perdón, esperanza de x, esta no la hemos calculado, esperanza de x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado está dentro del corchete, menos la esperanza, ahora sí, esta sí la calculamos, de x, y ese resultado al cuadrado. Y ese sí lo tenemos de acá, que es el 5. Entonces ese sería el 5 al cuadrado, pero no tenemos este, que es la esperanza de x cuadrado. ¿Y cómo se calcula la esperanza de x cuadrado? De la misma forma que habíamos visto anteriormente. La esperanza de x al cuadrado es nada más y nada menos que la integral de la función multiplicada por x al cuadrado, en lugar de hacerlo solamente por x como lo hacíamos para la esperanza. Ahí sí, ya. Entonces, deberíamos calcular la esperanza de x al cuadrado para poder calcular finalmente la varianza. Acá simplemente tienen que plantear las mismas ecuaciones, o sea, el mismo cálculo que habíamos hecho anteriormente con la integral, solo que ahora en vez de multiplicar por x cada uno de los términos, o sea, cada una de las integrales, vamos a multiplicar por x al cuadrado. Entonces nos va a quedar de 0 a x, o sea, de 0 a 5, perdón, de ahora x cuadrado por 1,25x. Esta es mi función, esta es mi f de x, este es mi x cuadrado por el que estoy multiplicando, más ahora la integral de 5 a 10 de x cuadrado y de la función que teníamos. Bueno, aquí lo anoté al revés, porque puse primero f de x y después x al cuadrado, pero acá abajo lo hice al revés, pero es lo mismo, para que lo tengan ahí en consideración. X partido 25. Ya. Entonces, el proceso acá va a ser exactamente el anterior, así que por lo mismo me va a saltar directamente al resultado que deberían llegar haciendo estas integrales. No es nada diferente al anterior, solo nos va a cambiar que vamos a hacer un elevado más. El resultado es 175 partido en 6. Por lo tanto, si volvemos a nuestra fórmula de la varianza, que es la que estaba acá arriba, ahora ya tenemos que esto es 175 partido en 6 menos 5 elevado a 2, que es 25, siendo el resultado de esto 25 partido en 6. 25 partido en 6. Esa es nuestra varianza. Vale. Tenemos ahora entonces valor de varianza y de esperanza. No olvidemos que esto era para el cálculo de una probabilidad. Entonces vamos a reemplazar esos valores en el cálculo de la probabilidad que nos pedían. Entonces al final esto va a quedar que nos pedían la probabilidad de que x esté entre -1 y 3 veces 25 partido 25 veces, no, 20. Ah, me había faltado restarle acá arriba el valor. Estaba acordando ahora. Ya. Este no era 175. Ah, no, sí, está bien. No, 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 no he dicho nada. Está bien. 3 veces 25 partido en 6. Sí, ahí sí. 3 veces 25 partido en 6, porque este era el valor de nuestra varianza. Claro. Menos nuestra esperanza. Ya, eso era lo que planteaba la primera parte. Y dado que ya sucedió, que x es mayor a 25 partido en 6.
Ahora sí ya tenemos mucho más claro cuál es la probabilidad que estamos buscando. Vale, entonces, al final esto es que nos están pidiendo la probabilidad que tome valores entre -1. Esta parte de acá, el resultado da 7,5, más o menos, dado que x es mayor a 25 partido en 6. Ya. Entonces, ahora que yo ya tengo los valores de x, debo tratar esto como una probabilidad condicional. La probabilidad condicional me decía, tú tienes que eh, encontrar la intersección entre los dos eventos, porque este sería mi primer evento y este sería el evento que ya sucedió, y luego dividirlo sobre el evento que ya sucedió, ¿cierto? La fórmula de la probabilidad condicional. Por lo tanto, esta probabilidad me quedaría como la probabilidad buscada sería la intersección entre los dos eventos. Esta es la intersección entre dos conjuntos, al fin y al cabo. Que x sea mayor a 25 partido en 6 y que x esté entre -1 y 7,5. Entonces ahí ustedes tienen que calcular cuánto es cada uno. ¿Cuánto es 25 partido en 6? 25 partido en 6 es 4,1. Entonces me está diciendo que tengo que encontrar la intersección entre que x está entre -1 y 7,5 y de que x es mayor a más o menos 4,1, que estaría como por acá. Entonces, claramente la intersección entre estos dos eventos sería que x sea mayor a 4,1 y menor a 7,5. Entonces, aquí en el numerador me va a quedar eso, que x esté entre 7,5 y lo vamos a seguir dejando expresado como fracción, 25 partido en 6. Ahí tengo la intersección entre los dos eventos. Y ahora debo dividirlo sobre la condición, que era la probabilidad de que x sea mayor a 25 partido en 6. ¿Cierto? Condición, o sea, intersección entre los dos eventos sobre la condición. Eso es. Ya. Y ahora es donde tenemos que encontrar esas probabilidades. Bueno. Cuando tenemos esta estructura de acá, que x está entre dos valores, y la variable aleatoria es continua, podemos hacer un cambio que es bastante rápido, que es el límite inferior, o sea, límite superior en este caso sería el 7,5, probabilidad de que x sea menor o igual a 7,5, menos el complemento de la probabilidad que habría por debajo, que sería que x sea menor o igual a 25 partido en 6. Ya. Si se fijan, aquí nos conviene harto porque ya estos dos valores que están acá, como están con el menor o igual, como están con el menor o igual, ya los puedo calcular directamente en la función de distribución. Puedo ir, tomar el valor, que en este caso sería 7,5, evaluarlo en la función de distribución de x y me va a entregar la probabilidad. Lo mismo con el 25 partido en 6, pero no con el 25 partido en 6 que está acá abajo, que es la probabilidad de que sea mayor. Entonces, cuando tenemos eso, la probabilidad de que está por sobre un x, tenemos que hacer, o sea, por sobre un valor, la de que x está por sobre un valor, tenemos que hacer un cambio en el que ocupamos el complemento, porque como sabemos, un evento es lo mismo que uno menos su complemento. Entonces, este evento es lo mismo que uno menos su complemento. ¿Y cuál es su complemento? Que x sea menor o igual a su valor, 25 partido en 6. Vale. Entonces, ahora simplemente tomo estos valores y los reemplazo en la función de distribución. Vamos a anotar acá al ladito. No vamos a hacer el cálculo para cada uno, pero a modo de ejemplo, el 7,5 lo tendría que ir a buscar al tramo de la función de distribución que definí para el 7,5, que era cierto el x cuadrado partido en 50, o sea, 10x partido en 25 menos x cuadrado partido en 50 menos 1. Y ahí tendría el valor de la primera probabilidad, que sería
exactamente 0,875. Y parto ahora con el 25,6, que como el valor era 25 partido en 6, que como el valor era menor a 5, tengo que hacerlo en el otro tramo, que es el de x cuadrado partido, eh, x cuadrado partido en 50. Entonces tomo el 25 partido en 6, lo elevo al cuadrado, lo divido por 50 y ahí me va a dar la probabilidad acumulada hasta ese valor, que es más o menos 0,3472. 3472, que es medio extraño. Y abajo, como ya tengo la probabilidad que hay por debajo, que es la misma que voy a ocupar en el de abajo, va a ser uno menos 0,3472. 3472. Ya. Resolviendo eso y dividiendo me va a dar que la probabilidad es 0,8085. Ese es el valor al que tendrían que haber llegado en ese ejercicio. Vale. Eso sería entonces con el problema 2, que era el que no habíamos alcanzado a ver. Y bueno, les voy a explicar también un poquito más rápido el problema 3, que en verdad es mucho más rápido que el que vimos. Así que lo voy a pegar acá abajo y vamos a hacer la resolución también ahí más o menos para que se entienda. Ya. El tiempo requerido en horas hombres para armar un artículo tecnológico es aleatorio y su función de distribución de probabilidad acumulada es la que está ahí. Fíjense que acá, a diferencia del ejercicio anterior, me están dando una función de distribución y no una función de densidad. Eso quiere decir entonces que esta función de acá me está entregando los valores acumulados de probabilidad. Me está entregando, ¿cierto?, los probabilidad de que x sea menor o igual a un valor. Eso es lo que me está entregando. Ya, entonces, me piden ahora, al contrario que el ejercicio pasado, encontrar la función de densidad. Entonces aquí tenemos la relación que hay entre ambas funciones. Si yo para pasar de la función de densidad a la función de distribución, como en el ejercicio anterior lo hicimos, usamos la integral, que era cierto la integral desde menos infinito hasta x de f de t en dt, ¿cuál sería el movimiento lógico para pasar ahora, o el movimiento inverso si lo quieren ver, que habría para pasar de una función de distribución a una función de densidad? Efectivamente, como deben estar pensando, lo que hay que hacer es derivar. Entonces aquí es donde no olviden esto nunca. Para pasar de una función de distribución a una función de densidad, derivo. Para pasar de una función de densidad a una función de distribución, integro. ¿Vale? Entonces, ¿dónde voy a derivar? Fácil, en el dominio en donde está definida la función. Por lo tanto, acá lo que voy a hacer es derivar la función de distribución de x, ¿cierto? Vamos a derivarla con respecto a x. Y esto es simplemente la derivada de 1 menos x elevado a menos 3. Simplemente esto. Y aquí les debería dar, cuando terminen la derivada, y también podemos ocupar todas las técnicas que sabemos de derivada, la derivada de la suma, de la resta, el exponente, etcétera, les debería dar 3 partido en x a la cuarta. Y aquí esta derivada va a estar definida en el mismo intervalo de la función de distribución. Entonces esto me va a servir para los x que son mayores a 1.
Por lo tanto, de aquí yo desprendo que mi función de densidad, f de x, un segundo, mi función de densidad f de x es 0 para los x menores a 1 y 3 partido en x elevado a 4 para los x mayores a 1. Listo. Ahí tengo mi función de densidad. Ya. Eso era para la A. Para la B, encuentre la probabilidad de que un artículo requiera entre 0,5 y 1,5 horas hombre. Bueno, acá tenemos que saber que X, ya lo vimos, está dicho ahí arriba en el enunciado, es el tiempo, está un poco extraño acá el teclado, mejor con palabras. Entonces es el tiempo requerido en horas hombre para armar el artículo. Ya, tiempo requerido en horas hombre para armar el artículo. Esa es mi variable aleatoria X. Entonces, me están preguntando cuál es la probabilidad de que ese tiempo, es decir, que X esté entre 0,5 y 1,5. Me están preguntando la probabilidad de que X esté entre 1,5 y 0,5. Entonces, de esto ustedes se deberían acordar del ejercicio que hicimos recién arriba, que lo podemos expresar como la probabilidad de que X sea menor o igual a 1,5, es decir, el límite de arriba lo mantengo, el límite de arriba lo mantengo, 1,5, y le resto el complemento de la probabilidad que hay en el del límite inferior, hasta el límite inferior. Ya, ¿cómo hago esto? Tomo ambos valores y los reemplazo en la función de distribución que está acá, ya me la dan. Entonces, para el caso de que sea menor o igual a 1,5, voy y digo 1 menos 1,5 elevado a menos 3, me va a dar un valor, y luego voy a buscar dónde está definido el 0,5 y me doy cuenta que no está definido acá el 0,5. O sea, bueno, está definido. Me refiero a que no hay una probabilidad acá. Entonces la probabilidad de este es cero, de hecho. Pero la del 1,5 sí, porque ese sí está definido en este tramo una función de distribución. Y la probabilidad entonces sería de 19 partido en 27, que sería 0,7037. 0,7037. Vale. Nos faltaría finalmente solamente la C, que es calcula e interpreta el valor esperado, la mediana y la desviación estándar de esta variable. Valor esperado y desviación estándar, ya sabemos cómo calcularla del ejercicio anterior. Y la mediana, aquí deben como incorporar dentro de de las posibles preguntas de este tipo de ejercicio, que también se les puede preguntar por la mediana. Y la mediana es ese valor de X que hace que yo acumule hasta ese valor el 50% de la probabilidad. Entonces ya, la esperanza, partiendo acá, la esperanza ya sabemos cómo calcularla. Lo vimos, dijimos que era eh, la integral de la función, dijimos que era la integral de la función,
ver si me deja anotarlo. Ya, dijimos que era la integral de la función por x. Esa era nuestra esperanza, ¿cierto? Entonces, eso ya lo dejo también ahí para que lo puedan practicar, pero el valor al que deberían llegar de la esperanza es 3 medios. Ya. En el caso de la varianza, vimos que era la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, el resultado, y aquí el valor al que deberían llegar, aplicando el mismo procedimiento, ¿cierto?, del anterior, 3 cuartos. Por ende, el valor de la desviación estándar es la raíz de la varianza. Que debería dar 0,866. Ya. Ahora sí, el cálculo de la mediana. Es ese valor en el cual acumulo el 50% de las probabilidades. Así como en estadística descriptiva acumulábamos el 50% de las frecuencias de los datos, acá es el 50% de las probabilidades. Entonces aquí se crea una ecuación que es un valor que yo estoy buscando de la variable aleatoria x que me cumple esto. Le vamos a poner m a este valor y me cumple esto, de que la probabilidad acumulada hasta ese valor es 0,5. Ahí. Entonces, como tengo eso, ahora necesito simplemente reemplazarlo en la función de distribución para encontrar esto, porque ya necesito encontrar el valor de m que cumple eso en la función de distribución. Entonces, como la función de distribución era 1 menos x elevado a menos 3, esto va a ser 1 menos m, 1 menos m elevado a menos 3 y igualado a 0,5. Entonces, ¿qué deberían hacer ustedes aquí? Reemplazar y despejar. O sea, mejor dicho, solamente despejar. M elevado a menos 3 es igual a 0,5. Y bueno, m elevado a menos 3, eh, haciendo el despeje, pasando, podemos escribir esto también como 2 elevado a un tercio, este de acá, me refiero. Despejando, van a llegar a que m debería ser igual a 1,26. Ahí está. M elevado a menos 3. Ahí sí. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si yo tomo este 1,26, voy a mi función de distribución, que era la que tenía arriba, que era 1 menos m elevado a menos 3, lo reemplazo, me va a dar 50%, que es el 1,5%, es el 50%, perdón, de las probabilidades de esta variable aleatoria x. Dale, entonces, a modo de resumen, como les decía, pueden hacer esto de acá, segundo aquí, que aquí yo me salté el paso, pero prefiero mejor dejárselos claros. Para llegar al 1,26 pueden hacer esto. M elevado a menos 3 es 1 partido en m, ¿cierto? Elevado a 3. Y eso es igual a 0,5. Entonces,
1 partido en 0,5 es igual a m elevado a 3. Y 1 partido en 0,5 es 2. Entonces al final les queda 2 igual a m elevado a 3. Vamos a andar acá arriba, que me quede sin espacio. Y finalmente, si ustedes sacan la raíz cúbica de 2 les va a dar m. Y esa raíz cúbica de 2 que la pueden sacar con la calculadora, es precisamente 1,26. Ya, eso sería entonces con los ejercicios que nos faltó ver de la ayudantía. Cualquier duda me pueden escribir y nos vemos para la próxima ayudantía.